Bueno, se atribuye falsamente a Fray Luis de León aquello del decíamos ayer, y eso hacemos hoy, rebobinar, volver sobre nuestros pasos. Hace unas semanas hablábamos de gramática y hoy profundizamos en esta materia, que es verdad que a muchos les resultará árida, pero como a otros nos lo parecen, por ejemplo, las ecuaciones de segundo grado. Saludo a Arantxa Bernardo, profesora de la Facultad de Educación de Toledo. Arantxa, buenas noches. Hola, buenas noches, Pachi, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Hoy hablábamos de trajes para la gramática, varios trajes para una misma gramática, qué trajes teníamos en el armario, intentando, esto de que la gramática no sea más cercana. Decíamos que, aunque la gramática del español sigue siendo la misma, se ha mirado, se ha estudiado históricamente desde diferentes puntos de vista. Yo creo que nos quedábamos ahí, ¿verdad? Sí, todo depende de los puntos de vista, porque a mí las ecuaciones de segundo grado me parece, vamos, me da mucho miedo. Bueno, eso es, nos quedamos ahí. Pero, Pachi, si me permites, primero de todo tengo que señalar que estamos hablando de la gramática, pero desde un punto de vista del aula, ¿de acuerdo? Sí. De cómo se abarca este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues por resumirlo, desde siempre se ha tratado la gramática limitándonos a analizar, describir, memorizar todo ese complicado código lingüístico que tenemos y cómo se usan esos elementos, pues a partir de una serie de normas, a veces poco flexibles, que nos dan una serie de posibles combinaciones para significar. Recordemos que siempre estamos hablando de gramática vinculada al significado. Con la llegada del enfoque comunicativo, pues, se da un salto notable en cuanto a que surge la idea de que lo verdaderamente importante de la lengua es el significado y que éste reside en el contexto y no tanto en los elementos gramaticales. Incluso llega a surgir una especie de movimiento que denostaba y relegaba la gramática y la necesidad de enseñarla en el aula. Vamos, como se suele decir, de un extremo a otro. Sí. Bueno, ¿y ahora dónde estamos? ¿Cuáles son las propuestas actuales para la enseñanza gramatical? Bueno, pues me gustaría decirte otra cosa, pero no tengo otro remedio que decirte que sigue habiendo una estela bastante marcada en las clases de lengua, tanto de lengua materna en el entorno escolar obligatorio como de lengua extranjera, donde se sigue acudiendo más a la gramática estructural, esa que decíamos que describe los elementos sin pasar al uso, que a otros puntos de vista. Teóricamente nos encontramos en el paradigma competencial, es decir, la enseñanza debe ir dirigida a desarrollar las competencias y habilidades de los estudiantes, generando un aprendizaje experiencial que pueda trasladarse, ¿no?, a cualquier situación de la vida que pueda darse ahora o en el futuro. Y ahí estamos, en la enseñanza de la lengua española. Los contenidos curriculares pretenden crear conciencia de la lengua, sí, siempre buscando, pues, desarrollar buenos escritores, mejores hablantes, estupendos lectores, excelentes oyentes, ante cualquier tipo de situación comunicativa o de discurso a la que se enfrente, que creo que el mayor problema hoy día es precisamente ese, que todos sepamos adecuar nuestro habla al momento y al lugar en el que nos estamos comunicando. Sí, yo diría que se está haciendo mayor incidencia, los que ya tenemos más años y vemos la perspectiva, se está haciendo mayor incidencia en esto. No obstante, tú como especialista en la materia, ¿qué cambios crees que tienen que darse en la educación para que esto discurra por el camino por el que debe? Bueno, bien, vamos a partir de la idea de que contamos con muy buenos profesionales, ¿de acuerdo? Los cuales están encargando de formar a aquellos de quienes depende nuestro futuro, no nos olvidemos. Pero esta perspectiva de enseñanza afecta a tres cosas principalmente. La primera es que tenemos que reconsiderar cómo se transmite la gramática en el aula, cómo se hace llegar al alumno. Es decir, que la gramática no se enseña describiéndola, al menos no al 100%, sino reconociendo su funcionamiento, el funcionamiento de cada forma gramatical y su relación con el significado, que viene ¿de dónde? De la experiencia que compartimos todos. Uh-huh. El segundo aspecto al que afecta es cómo se plantea el modo de trabajar en el aula para que el aprendizaje sea
lo más eficaz y significativo posible y que el estudiante esté realmente implicado, que no lancemos la pregunta de ¿a quién le gusta la gramática? Y todo el mundo, como has dicho al empezar el programa, salga huyendo, que sea eficaz. Y por último, la tercera idea es que se necesita un cambio radical en el rol que el profesor ha tenido tradicionalmente. El profe ya no es un arma infalible repleto de conocimientos, sino un facilitador, un diseñador de ocasiones, me encanta llamarlo así, es un diseñador de ocasiones para poner en marcha todos esos procesos cognitivos que permitan reflexionar sobre la gramática. Diseñador de ocasiones, me gusta mucho el concepto. En todo caso, profundicemos en esto del aprendizaje significativo que me comentabas. ¿Qué quiere decir o cómo lo trasladamos a efectos reales en las aulas? Pues sí, efectivamente, todo gira en torno a eso, al aprendizaje significativo. Voy a tratar de explicarte brevemente 3 enfoques actuales. Bueno, actuales porque se siguen usando en el aula, pero por ejemplo el primero, el enfoque nociofuncional, dio cuenta de su existencia, hazte una idea, en los años 70 del siglo XX, ¿de acuerdo? Por lo que ya ha llovido bastante. ¿Y los demás? Bueno, sí, te cuento. El enfoque nociofuncional es un enfoque especialmente ligado a la enseñanza de la lengua como idioma. Simplificando mucho, la idea de una gramática funcional, nociofuncional, que es así como se llama, es la de catalogar todas y cada una de las formas del lenguaje y enseñarlas asociadas a funciones. Te voy a dar algunos ejemplos. Las expresiones te recomiendo, te aconsejo, te sugiero, que son expresiones gramaticales que casi al 100% de las veces van seguidas por subjuntivo, se usan para dar consejos. Ya tengo la expresión gramatical y la lista que me dice dónde se usa. Otro ejemplo, las preposiciones por y para se usan para expresar causa y finalidad, o recursos gramaticales como no creo que o pienso que seguido de indicativo son formas a las que se recurre para opinar y valorar. Se trataría, en resumidas cuentas, de asimilar qué elemento lingüístico va con qué función, asimilarla con mucha ayuda de la memoria y ponerla en marcha cuando toque. Pero esta gramática, aunque bueno, es mucho más comunicativa que la tradicional, pues tiene varias pegas. Y la primera es que necesitamos aprendientes con una memoria de elefante para poder asimilar qué forma va, con qué función, sabiendo que una función es toda aquella intención con la que decimos algo, pues de describir, expresar sentimientos, evocar recuerdos, expresar deseos, mostrar desconocimiento, rechazar una propuesta, referir una noticia. Podríamos seguir así hasta medianoche. La lista es interminable, pero el razonamiento lógico para entender el significado de la gramática sigue sin existir. La segunda pega es que, y quizá es lo que ha empujado al resto de enfoques, es que aunque estas normas, estas reglas representan a la mayoría de las situaciones, pues dejan fuera muchas otras que siguen siendo absolutamente correctas. Vamos a seguir con los ejemplos. La gramática descriptiva, esta de las que estamos hablando, dice: el subjuntivo se usa para expresar oraciones que son irreales y el indicativo para hablar de cosas que son reales. Pero entonces, cuando damos un consejo decimos: te sugiero que compres, subjuntivo. Cuando expresamos un deseo decimos: ojalá que tengas suerte, subjuntivo. O cuando invitamos a alguien, te invito a que tomemos una cerveza. Pero en todos los casos son acciones que reflejan hechos que no existen, ¿no? Que no son reales. Pachi, ¿tú podrías decir que alguien está hablando de manera agramatical cuando dice: me alegro de que haya llovido esta tarde? ¿Haya llovido? Subjuntivo. Yo he visto cómo cae el agua. No es irreal y sin embargo usamos el subjuntivo. Sí. Bueno, pues estos son muchos los ejemplos de uso de nuestra lengua que se escapan a esas explicaciones gramaticales. Y aquí es donde surgen los nuevos enfoques. Como objetivo principal el aprendizaje razonado. Bueno, pues nada, nos quedan un par de minutos, pero dame unas pinceladas sobre esos nuevos enfoques.
Vale, pues bueno, todavía hay mucha tela que cortar, hay mucho camino por recorrer en estos enfoques, pero los planteamientos son bastante convincentes. Es la idea de que no se puede enseñar gramática por un lado en cuanto a la forma y el significado por otro. La gramática es lengua y el lenguaje es gramática. Debe explicarse inseparablemente. Su planteamiento se basa en qué? En que el significado se origina en la actividad humana, en la experiencia, y que gracias a la percepción de los estímulos del contexto, pues se genera ese proceso de reconstrucción entre las antiguas experiencias y las nuevas. Los conocimientos del mundo se van almacenando y entre ellos, como otro cualquiera, el conocimiento del lenguaje como uno más, sin distinción. Dicho de otra manera, el hablante al vivir experiencias adquiere conocimientos y el lenguaje pues es otro más de ellos. Se elimina a partir de esa inferencia de lo que estás viviendo, se llega al significado gramatical. No se puede separar. Hay que enseñar gramática desde nuestra propia experiencia, en resumidas cuentas. Y si quieres, para terminar, es una manera bastante más natural de abordar la comprensión del lenguaje. Uh-huh. ¿Tú percibes progresos, digamos, en tu propia experiencia profesional cuando vas cambiando el abordaje de la gramática en el aula? Hombre, sin lugar a dudas, es pedirle al estudiante que memorice y memorice y memorice para que cuando toque ponga en marcha algo que no sabe si se va a acordar, va a funcionar o no, o partir de la propia experiencia y que grabe una experiencia más junto a algo que ya conocía, que ya formaba parte de sus conocimientos. Claro. Sí, la diferencia es sustancial, evidentemente. Bueno, pues nada, nos queda 1 minuto y medio para despedirnos. Arantxa Bernardo, profesora de la Facultad de Educación en Toledo, contado o narrada la experiencia en primera persona sobre la enseñanza de la gramática en las aulas. Seguiremos seguramente profundizando en próximas semanas en esta y en otras cuestiones con los amigos del grupo Grava de la Universidad de Castilla-La Mancha. Arantxa, gracias por acompañarnos un martes más. Buena noche, buena semana. Un placer, igualmente. Chao. Chao.